pero era 8 de la mañana, 5 minutos. Felipe, los nombramientos fueron todos anunciados, publicadas las hojas de vida, sí, viernes después de las 9 de la noche. Y no es coincidencia. El gobierno obviamente tiene en su poder la burocracia, los cargos estatales. Diana Marcela Morales es la nueva ministra de Comercio del Partido Liberal. Lina Franco, repito, nombramientos con hojas de vida publicadas el viernes en la noche, quiere decir coincidiendo, aceitando maquinarias para la consulta popular. Nombramientos que por supuesto tienen que ver con todo esto. Nueva presidenta de la Agencia de Minería, Lina Franco. Nueva directora del Fondo de Adaptación, que maneja una plata importante, Catherine Rojas. Nueva viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt. Todos estos nombramientos, Felipe, tienen que ver con lo que está pasando con movimientos políticos. Claro, sin lugar a dudas. Y hay otro nombramiento en ese mismo paquete que es el de Adit Rafael Romero Polanco como nuevo director de la Unidad de Víctimas. Ah, claro. Que también tiene un presupuesto importante y sobre el que ha habido pero además mucha tiene polémica. una discusión sobre su hoja de vida, porque sí, señor, en realidad la mayor parte de su hoja de vida es que fue escolta. Durante casi 12 años de su vida de trabajo laboral fue escolta, sí, lo cual no demerita nada, pero lo que ha hecho después de haber sido escolta tampoco parece que sea, digamos, una formación suficiente para un cargo tan complejo como el de las víctimas. Yo quiero decirle que hay poquitos empleos públicos tan difíciles como el de administrar el programa de víctimas. Bueno, pero le da una idea, Héctor, otra vez de cómo están corriendo para ocupar las piezas del ajedrez o del dominó. Lo mismo que se ha venido haciendo hace 50 años, pero era el cambio. Pero en otras ocasiones los nombramientos no sirvieron ni se hundieron las reformas. Yo no creo que sea la espada de Bolívar lo que aprobaría la consulta, sino el ruido de las cosas al caer, como el título de la novela, porque el hundimiento de esa reforma fue una torpeza. Si no se lo hubieran hundido a Petro, seguiría empantanado en el Congreso. Pero Álvaro, ya me he echado el cuento de que en el Congreso todos son unos brutos y que el inteligente es el gobierno. Ese cuento es muy importante. A mí me parece que eso es el tema de fondo. Una política de enfrentar unas reformas a base de hundimientos, y ahora la mitad del país quiere pronunciarse sobre sus derechos laborales. Y los congresistas van a elecciones en meses. Y esos hundimientos era para golpear políticamente a Petro, y se les devolvió. Pues como pero los si usted mira en el fondo, Petro trató de acordar las reformas. Pues claro que son para golpear políticamente. En política hay golpes. Sí. Pero mire en el fondo, Petro trató de acordar las reformas en el Congreso. Es decir, acudió a pactar con los partidos a los que había derrotado en las elecciones. Pero estos le respondieron torpemente con el bloqueo. ¿Y qué hicieron con eso? Pues empujarlo de vuelta al populismo, el populismo con que los derrotó en las elecciones. Era evidente que Petro no se iba a quedar manicruzado. Esos torpedeadores hicieron inevitable la consulta, hicieron inevitable la lucha de clases de que estamos hablando ahora, porque esa consulta es la protocolización de esa lucha de clases, que se le puede atribuir a Petro, pero pues la lucha de clases fue la base de la política del siglo XX, se ha ido desvaneciendo, sobre todo porque el populismo de derecha lo ha ocultado, pero el populismo de izquierda lo revive. Entonces, pues claro que vamos a la lucha de clases, porque el Congreso hundió todo. En Perú, y los ciudadanos van a querer de izquierda. En Brasil hay un presidente de izquierda. Ellos no están en la marxista lucha de clases, Álvaro. Le aseguro que tiene mucho de lucha de clases todo lo de Lula. Y eso no es solo marxista, eso está recogido. La lucha de clases, si usted mira durante décadas, en Estados Unidos y en Europa, los que tenían votaban por un partido y los que no tenían votaban por otro. Eso se llama lucha de clases. Y ahí nadie ha hablado de Marx. La lucha de clases no es eso. La lucha de clases claro que es eso. Unos defienden los intereses de unos. Por ejemplo, aquí es clarísimo. Unos defienden los intereses de trabajadores y otros defienden intereses de empleadores. Porque el Congreso es tan torpe que no fue capaz de resolver ese conflicto. Dejó al país en esta lucha de clases. De la lucha de clases ese maniqueísmo es muy peligroso. Pero ¿sabes dónde está el problema? Decir que quienes hundieron la reforma laboral
son títeres o están obedeciendo a los intereses de los empleadores simplemente para poner el mundo en blanco y negro es muy peligroso. Esa es la teoría del gobierno. Eso es ubicar a Esa es la teoría del ¿Saben cuál es el problema? El problema ahí es que hacen del conflicto el motor del desarrollo. Es decir, creen que pelear, que armar violencia, que armar enfrentamientos es lo que nos va a generar desarrollo. Esa es la idea base de todo este pensamiento marxista. Esa es la lucha de clases que está reivindicando hoy martes el presidente Petro desde China. Senadora Paloma Valencia. Senadora, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo especial para ti y para todo el equipo y por supuesto los oyentes. Aquí oyendo al doctor Alvarito me dan ganas de volver a estar en esa mesa de debate. Sí. Bueno, usted sigue en una mesa de debate un poquito más grande. Senadora, ¿cómo es la decisión del Centro Democrático para hoy, para la consulta popular que quiere el gobierno? Nosotros vamos a votar no a la consulta porque es que con o sin consulta la reforma laboral es mala. Y quisiera explicarme. Una reforma que destruye 500.000 empleos en un país donde lo que no hay es empleo formal es una mala reforma, porque lo que nosotros necesitamos es todo lo contrario, sacar de la informalidad a las personas para que todo el mundo pueda tener unos trabajos dignos, con condiciones, con ahorro pensional, con cajas de compensación familiar. Entonces, retroceder hacia más informalidad no le conviene al país. Lo segundo, yo creo que es falso el argumento según el cual uno puede defender los derechos de los trabajadores y sacar una reforma que daña a los empleadores pero que favorece a los trabajadores. No existe tal cosa, porque la confrontación entre trabajadores y empleadores es inexistente. Aquí lo que hay es una relación que es completamente unida. Si le va bien a uno, le debe ir bien al otro. Si le va mal a los empleadores y cierran las empresas, pues a quien más mal le va es a los trabajadores porque son los que se quedan desempleados. Nosotros por eso lo que queremos es sacar adelante la reforma laboral del Centro Democrático que incluye una prima para que cuando le vaya bien a las empresas, las utilidades aumenten, podamos tener una prima que le dé más recursos a los trabajadores. Pero nosotros estamos convencidos de que en este momento, cuando empieza además ya la reducción de la jornada laboral, es decir, los trabajadores van a trabajar ganando lo mismo, menos horas, por el proyecto del Centro Democrático, unirle un aumento de los costos laborales en más del 35%, que es lo que vale el proyecto del gobierno, pues lo que generaría, como lo han dicho todos los expertos, es pérdida de empleo, a lo que no le puede apostar Colombia. Senadora, le hago solo una pregunta. Aquí escucho de algunos compañeros la teoría de que la culpa de lo que está pasando es de ustedes, de la oposición, por negarle la reforma laboral que quería el presidente Petro. Algo de eso, ustedes han hecho el mea culpa, me imagino. ¿Han replanteado la posibilidad de reivindicar esos derechos que el presidente quiere? Pues vea, Néstor, lo primero es decir que aquí la moda es hablar mal de la oposición, porque entonces la gente, si no le hunden los proyectos, como fueron de inútiles y no se los hundieron, ¿para qué se los hundieron? Entonces yo creo que aquí lo que hay que entender es que todo lo contrario, Colombia ha dado muestras de tener una oposición firme, inteligente, que no ha tenido que llegar a la violencia, ni al insulto, ni al descrédito, para poder confrontar el populismo de izquierda muy peligroso para el país. Que el populismo de izquierda entonces todos los días se inventa nuevas cosas para tratar de mantener vivo su proyecto político, pues es inevitable. De eso se trata precisamente un populismo que quiere permanecer en el poder. Pero yo creo que cada toro se torea. Lo que pasa es que los toros no se torean todos al tiempo, sino que se torean uno por uno. Entonces yo lo que creo es que lo primero es saber si la reforma sale del Congreso o no. Seguramente saldrá porque precisamente los oía discutiendo la cantidad de nombramientos que se han dado con ocasión de la reforma pensional, y queda por ver si también ha habido maletines llenos de plata circulando como circularon para aprobar la pensional. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esperar eso, y después estoy segura que en este gran referendo, que es lo que hay que convertir esta consulta popular en contra de Petro, serán las mayorías antipetristas y cansadas del populismo y de la ineptitud de este gobierno los que terminarán por tomar las decisiones de fondo en la consulta. Senadora Valencia, gracias, le deseo un feliz martes. Lo mismo. Paloma Valencia, del Centro Democrático. Juan Pablo Gallo es senador del Partido Liberal. Senador Gallo, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy cordial para usted y para todos los que nos siguen. Senador Gallo, ¿cómo va a votar la consulta popular hoy el Partido Liberal? No, bueno, el partido no ha llamado a una bancada oficial y ahí hay una serie como de matices dentro de mi partido. Yo sí tengo muy claro que lo va a votar en contra.
Sí. ¿Y cómo están las cuentas, senador Gallo? Pues yo lo que he podido ahí como ver, además pues uno trata de ser respetuoso con la posición de cada uno de los compañeros, pero creo que los que he podido escuchar que van a votarla en contra son el senador Mauricio Gómez Pinto y yo. Pero me dicen en el Congreso que ya el gobierno tiene los votos, el mínimo de votos. ¿Usted siente también que esto es inevitablemente un triunfo hoy del gobierno? No, tampoco lo veo tan claro. Yo veo, digamos, la situación un poquito dividida. Ha habido como algunos que han empezado como a contemplar otras alternativas, pero no me atrevería yo a vaticinar como un resultado o el otro. Puedo decir que está muy dividida la cosa, muy partida. Senador, ¿Partida por mitades? Puede ser, podemos tener una votación bastante apretada. Ok. senador Gallo, el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, les envió una carta a ustedes invitándolos a votar que no. ¿Usted cree que esa carta logró influir algo en los votos de sus compañeros o eso ya está decantado? Es decir, solamente habrían 3 votos por el no. Lo que deberíamos hacer nosotros es una bancada para tomar una posición en bloque. Aquí hay bastantes argumentos y hay toda una posición que deberíamos defender desde el liberalismo. Mire, yo en particular creo que nosotros sí necesitamos una reforma laboral que reivindique los derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que esta es muy mala. Yo quiero que me entiendan, es que estamos afectando a los trabajadores más damnificados de nuestro mercado laboral, o sea, a los 13 millones de informales y a los 3 millones de desempleados. Lo que vamos a tener es más desempleo y más informalidad. Y ese es el drama que vive la cantidad de colombianos que todos los días salen a la calle a buscar trabajo, que no recibe una pensión, que no tiene acceso a un crédito. Es que es claro que necesitamos una reforma laboral, pero no esa no sirve. Claro. Senador Gallo, se ha hablado de la cuota que le habría dado el gobierno del presidente Petro a sus colegas, a la mayoría de congresistas liberales, con la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. ¿Ese factor incidió en que la mayoría de los senadores liberales vayan a votar sí por la consulta del presidente Petro? No sabría yo, porque realmente, como ustedes saben, yo no hago gobierno, yo he hecho oposición desde el primer día. Yo creo que el país con este gobierno no va por un buen camino, los resultados sociales, económicos así lo muestran, y yo realmente estoy muy poco enterado. Lo único que puedo asegurarles, es porque he conversado con ellos, que se me han acercado a decirlo, espero no cometer aquí una imprudencia, es con el senador Mauricio Gómez y con el senador Pinto, que me dijeron claramente que no lo iban a acompañar. Senador Gallo, ¿de quién es la nueva ministra? ¿De qué sector político dentro del liberalismo? Yo entiendo que hace parte de un sector político ahí del liberalismo, pero no creo que es irrespetuoso como señalar ahí alguno de los compañeros, pero la verdad no hago parte de ninguno de esos bloques. ¿Pero por qué irrespetuoso? Ahora resulta que al liberalismo le nombran una cuota y no es de nadie. Pues por lo menos mía no es. Lo que es irrespetuoso es que no le digan al país qué es lo que se está moviendo debajo. Bueno, valdría la pena que se le preguntara a alguno de los otros compañeros de la bancada, pero pues yo no quiero como responder por ello, pero sí me parece que es una Pero por ejemplo, se ha mencionado que la doctora Morales es muy cercana al ex representante Simón Gaviria. Yo me enteré ayer que era cercana o que la conocían. Sé que fue secretaria de la Comisión Cuarta de Cámara, pero que es lo raro, porque César Gaviria en contra de la consulta, y le nombran a una persona, a su hijo, para conseguir los votos en favor de la consulta. Eso yo le diría una cosa, y es que yo le diría que César es César, ¿y Simón es Simón? Sí, seguro. Augusto es Augusto y Abdón es Abdón. El famoso cuento más de los Espinosa Valderrama, sí señor. 8 de la mañana, 19 minutos. Senador Gallo, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, un abrazo, gracias. Senadora Angélica Lozano, de Los Verdes, buenos días. Buenos días, Néstor. Senadora Lozano, ¿cómo va a votar el Partido Verde la consulta? Antes de la consulta hay que votar la apelación, y yo creo que es el mejor camino, la salida institucional y la más efectiva. ¿La apelación a la reforma laboral? Sí, señor. ¿Y eso no está rehundido ya? Pues yo creería que no, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Garantizar derechos laborales, actualizar la ley laboral para los colombianos, o el objetivo es hacer campaña con plata pública? Si el objetivo es el primero, garantizar los derechos laborales,
pues la apelación es el mejor camino. ¿Me permite, le explico a sus oyentes? Una ley, para que sea ley, necesita 4 debates. En la Comisión Séptima hundieron en tercer debate la reforma laboral de autoría del gobierno. Ese mismo día, un senador verde, Fabián Díaz de Santander, presentó la apelación ante la plenaria. Esta es una figura que está en el reglamento del Congreso, pero que nunca se ha usado, nunca ha prosperado, siempre hay una primera vez. La apelación consiste en que la plenaria debe decidir si procede o no. Si procede, sería por votación de plenaria, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, escogería a cuál de las otras 6 comisiones, distintas a la séptima, porque esa es la que la negó, a cuál de las otras 6 manda el proyecto para que se revise, tramite y decida. Es decir, para que tenga tercer debate en otra comisión y llegue a cuarto y último debate a la plenaria del Senado. Eso puede ser ley en julio, Néstor. Pero eso es lo que usted quisiera, que no coincide necesariamente con las posibilidades políticas. Bueno, hay que ver hasta que no se cuenten los votos. Yo presenté informe positivo, somos 7, entonces el reglamento dice que el presidente del Senado integra una comisión y Efraín la designó con los presidentes de las 6 otras comisiones más el mismo Efraín Cepeda. Yo presido la 4ª de presupuesto, entonces ayer radiqué informe positivo. ¿Por qué ayer? Pero usted fue derrotada, es decir, tan no es real políticamente eso que en una comisión así de chiquita de 5 usted perdió. De 7 quedamos 4. Pues en una comisión chiquita de 7 perdió. Pero resulta que yo me hablo con los senadores. Es cierto, de entrada vamos perdiendo. Eso se lo reconozco, vamos perdiendo 4-3, 4 dicen no apelación y 3 dicen sí apelación. Aquí hay cosas que a mí me llaman la atención. ¿Quiénes dicen que sí apelar y que sea ley? Ariel Ávila, que es muy afecto al gobierno, y Pedro Flores. Pedro Flores. Que es del pacto. Sí. Ellos radicaron hace 2 semanas informe positivo a la apelación. Y a Gallo, no sé si usted le preguntaron, Marcos Daniel, sí, dijo que no, él votó en contra. Ellos dijeron que no, 4-3. A mí se me hace que se están equivocando, pero pues esto es con afecta la discusión y el debate debe ser esta tarde. Antes de votar la consulta hay que votar la apelación, porque más que un tema de trámite quiero que Pero la apelación no está en el orden del día. Pero tiene que incluirse. Pero pues no está en el orden del día, hasta donde yo tengo entendido. Por ahora no está la mini reforma de los liberales y está el inicio del debate de la consulta. Está la consulta. Cuando llegue el turno de la consulta, senadora Lozano, usted y sus compañeros verdes, ¿cómo van a votar? Usted está muy informado, no está en el orden del día, pero tiene que estar, y eso es algo que le pediremos al presidente. Entonces, yo haré la pelea por la apelación. Si pierdo la apelación, porque es que si gana la apelación, pues es zapatero a tus zapatos, Congreso hacer la ley y responderle a los colombianos si lo que queremos es actualizar la ley laboral. Si lo que quieren es hacer campaña, entonces pasamos a la consulta. Mire, cada que un autoritario o un abusivo del poder sale diciendo asamblea constituyente, yo salgo en seco y digo, no señor, nos quedamos con la del 91. Y la del 91 incluye los mecanismos de participación. En el 2018 hubo la única consulta popular nacional, yo tuve el honor de ser una de las líderes, consulta anticorrupción en el 18. La plenaria del Senado completa le dijo sí a la consulta con una condición, que nos pusieron a nosotros los promotores, que éramos ciudadanos con la suela en los zapatos y el Facebook personal, no teníamos el aparato del Estado, y nos dijeron sí, les votamos el aval de la consulta, que sí se haga, pero después de elecciones, porque no queremos, nos dijeron, o ustedes quieren usar la consulta antes de elecciones para favorecerse en las elecciones de Congreso en primera y segunda vuelta del 18, nosotros dijimos, no, el objetivo no es ese. Entonces dijeron, si quieren consulta, se hace, sí, pero después de elecciones. Y eso fue lo que pasó, que no quedaron amarradas la consulta y elecciones. Exacto, nos demoramos 10 segundos en decir, listo, le doy nombres. Senador Roy Barreras, de la U, dijo de todo contra la consulta y puso la condición. Les voto sí, pero si es después de elecciones. Pero a diferencia de esa consulta, que fue la consulta anticorrupción famosa,
es cierto, esta consulta tiene fecha, sería agosto o septiembre de este año. Además la consulta de la senadora Lozano era una consulta ciudadana, esta es una consulta del impulsa al gobierno. Sí, diferente. Imagínese que nos pusieron esa condición a nosotros. ¿Y usted cree que le pueden poner la condición al gobierno de que la consulta, ese sí sería el colmo de la ingenuidad, de que la consulta que quiere el gobierno sobre temas laborales no esté amarrada a temas electorales del año entrante? Pero póngale cuidado a esto, Néstor. Si a nosotros que éramos ciudadanos con el poder de nuestra garganta, suela, zapatos y Facebook nos pusieron la condición, dizque, para que no influyera en las elecciones. Ahora, cuando el Estado tiene el aparato público, lo usan con descaro, con todo el presupuesto, la plata, creo que ahí sí hay una real interferencia y mayor. Y nosotros aceptamos, y por la plenaria... Pero senadora, le pido que me aclare una cosa. La consulta cuando se vote y la consulta en el Senado para ser aprobado es solamente voto sí o voto no. Eso no hay sí, pero con fecha diferente, nada. ¿Usted va a votar sí o va a votar no? Así fue en el 18. Con la condición votamos sí al aplazamiento. Toda la plenaria del Senado votó sí a aplazar la decisión. Okay. ¿Para qué? Para materializar la condición de que se haga después de elecciones. Vale. Y luego una segunda sesión el 5 de junio, es decir, entre primera y segunda vuelta, cuando ya sabíamos que los presidentes Duque y Petro pasaron a segunda vuelta, en la plenaria del 5 de junio por unanimidad, sin 85 votos a favor, ninguno en contra, se dijo sí a la consulta, pasó al presidente Santos y puso fecha, y por eso fue el 26 de agosto, con presidente nuevo y Congreso nuevo. Es decir, así se aplicó en el 18 y ese es el único precedente. Y yo me voy senadora, a pegar a ese único precedente. Si le dicen la consulta va, pero no va después de las elecciones, pues sino en septiembre, pues no. ¿Usted vota sí o no? Pues yo quiero saber la argumentación. O sea, si quieren es hacer campaña con plata pública, porque eso sí sería el colmo. Para eso mejor la apelación, que no hace campaña y si le da las leyes. Pero senadora, todos sabemos que el gobierno está apalancando la campaña política del año entrante. La consulta es cierto, es como la quiere el gobierno, en la fecha que quiere el gobierno, con las reglas de juego que está poniendo el gobierno. Es así, ¿lo toma o lo deja? Pues la pregunta ahí es para la plenaria del Senado. Yo soy un voto de los 105, uno de los 105. No me va a decir, y ¿no? Yo sí le voy a decir, no, ¿cuándo voy a estar yo en contra de los mecanismos de participación? O sea, ni loca, pues porque entonces le diría sí a los que dicen constituyente y cosas de eso. Por eso, usted va a votar sí a la consulta de Petro. Yo voy a votar sí a la apelación y luego sí a la consulta con condición. Okay. ¿Cómo va a votar el resto de la plenaria? Yo quiero que sea como la del 18, después de elecciones. O porque ahora esa nos parece mal y lo bueno es que ahora, pero con plata pública, es que nosotros no teníamos manejo del Estado, nosotros éramos ciudadanos. Senadora Lozano, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo feliz día. Feliz día. Chao. Le apunto ese voto al gobierno. Senador, sí, ese voto es sí. Senador Wilson Arias, del Pacto Histórico. Senador, buenos días. Buenos días a usted y a su equipo y a la audiencia. Senador, conozco la pregunta, pero quisiera conocer también los argumentos. ¿Cómo va a votar la bancada de gobierno del Pacto Histórico la consulta desde hoy? Sí, y sin el rodeo queda, yo acabo de ingresar, ustedes saben, porque estoy un poquito urgido, pero les escuché un rodeo enorme, Angélica, intentando decir que tenía que votarse en determinadas condiciones, bueno, en fin, que además me parecen un poquito bizarras en estos momentos. Para terminar diciendo que sí lo va a votar. Es decir, me ahorro todo el discurso para decir negado el procedimiento anterior, además de una manera, ¿cómo se llama?, meteórica, 5 horas de discusión de la reforma laboral. Se abre un compás para que la ciudadanía opine. Lo remito, acabo de colgar un video de Carlos Gaviria diciendo el modo como en asuntos tan importantes estaba hablando con de la eso, cotidianidad, la cotidianidad, pues está bien que se le pregunte al pueblo humilde qué le conviene, y estoy seguro que vamos a ganar abrumadoramente la consulta, de modo que por y todas el las pedacito razones... de Carlos Gaviria en donde decía que Petro era un tramposo y un mentiroso, ese pedacito del video no lo encontró. También recuerdo que Carlos Gaviria, con quien tengo una gran amistad, tenía reparos enormes frente a Juan Manuel Santos y me llamó a mí. Yo no iba a votar la reelección de Santos, no la voté, a informarme por razones de confianza política que votaría por Juan Manuel Santos para que la ultraderecha no se tomara el país. Bueno, yo creo que Carlos Gaviria pues se puede especular mucho sobre su vida, pero estoy seguro que estaría con el campo democrático y no con la derecha a la que ustedes son tan afectos.
Senador Arias, pero ¿no sería mejor de pronto encontrar un camino que permita que la consulta se haga, como lo propone la senadora Lozano, después de elecciones y evitar que el ruido de la consulta también se mezcle con el ruido de las elecciones y que esto sea interpretado como el primer paso de la campaña del pacto histórico y del gobierno para el 2026? Pues aquí lo mantenemos en elecciones, ¿no? Nacionales, regionales, cualquiera sea la fecha, va a tener una fecha preelectoral. Pero además, la concesión politiquera que hizo Angélica y que confiesa públicamente sin ruborizarse, según la cual una consulta que está arreglada y que dice hay un mes para discutir el Congreso, 3 meses después para votar, es modificada en función de un acuerdo de élites de este Congreso de la República para hacerle una especie de esguince. Pues bueno, yo creo que lo incorrecto es eso, la politiquería de Angélica con Roy, según confiesa, yo no sabía eso, para evitar consultar a la gente en los términos que dictan las normas existentes. Yo no estaría de acuerdo en modificar en este caso ni la normativa ni el momento de la consulta, porque lo que mejor me parece, entre otras cosas, porque también es una grandísima educación ciudadana, y sí, que sirva para discutir en este país si es conveniente que el pueblo se le amplíen los derechos, que es desde luego una postura política que llevaremos también a elecciones, porque no me quiero, como decir, yo no quiero engañar bobos. Esta es una postura política que hemos sostenido durante todo el tiempo en elecciones y sin ellas, de modo que está prístina, meridiana, clara nuestra postura, e iremos a una votación que espero que ganemos para que también ganemos después en la amplísima consulta que adelantaremos. Senador, como están las cosas, esto inevitablemente me da la impresión terminará siendo un plebiscito sobre el gobierno Petro, sobre el presidente Petro en particular. No, fíjese que yo no pienso eso, pero digamos que los acontecimientos, digamos que Colombia es muy subgénero. En estos momentos está perpleja la derecha sin comprender lo que está pasando en China, ¿no? Está perpleja sin comprender que aumentar salarios rebajó inflación y rebajó el desempleo. Está perpleja desde el estallido social por no entender lo que ha venido ocurriendo en este país, de modo que darle curso a una consulta, ¿no?, por la cual ha habido, yo opino, pueden haber opiniones distintas, desde luego, yo opino, ha habido un clamoroso, digamos, una clamorosa expresión popular desde antes del estallido, desde luego, que se expresó sucesivamente. Me parece que es lo más democrático. Al margen es que Petro no va a ir a elecciones en el 2026. Lo que es un proyecto político que sigue honrando los compromisos que hicimos. Cualquiera otra salida nuestra, aceptar el aplazamiento. Pero lo mismo digamos, que había, injustificado, lo mismo que pues con va Uribe, a ser, termina siendo un plebiscito alrededor de Petro sin Petro, del petrismo y de la izquierda y de quién sigue gobernando en Colombia. Si así fuere, mi querido Néstor, será obra de quienes negaron la posibilidad de un curso de reforma laboral en el Congreso de la República y no obra nuestra. Si eso termina en ese plebiscito, yo espero que no. Yo espero que la gente explique y comprenda a fondo el sentido de una reforma laboral que lleva 30 años esperándola, de modo que las contrarreformas no vienen de Uribe, las contrarreformas vienen de Gaviria, no se olvide usted, ley 50 del 90, de modo que tenemos un arco de 25, 30 y pico de años. Desde esa fecha estamos esperando esta reforma y no será el prurito según el cual nos entienden que estamos con un plebiscito cuando queremos una consulta laboral que entienda el proletariado colombiano. Senador Arias, le agradezco estos minutos, le deseo un feliz día, muy amable. Que esté muy bien.